la elección la voy a explicar un poco más adelante porque tiene relación con algunos resultados experimentales que consiguió un colega, en particular Marco Flores, que ustedes lo ven ahí dentro de los autores de la Universidad de Chile, y que posteriormente, para entender bien el proceso, se incorporó Gonzalo dos Santos y Antonio José Ramírez Pastor, que está por acá, junto a Eugenio Fogel, que eh, me, se encargaron de toda la modelación estadística de este problema o de este modelo que les voy a mostrar ahora. Algo pasó acá. ¿Puedo pasarla? Ahí sí. Entonces las moléculas se autoorganizan en lo que se conoce como monocapas ensambladas o autoorganizadas en un proceso que fue descrito ya hace 10 años atrás. El primer paper, al menos el que más conocido, es el de Bericat y Salvareza, que son unos colegas argentinos, que mostraron que algunas moléculas, al depositarse sobre una superficie, como la que se muestra acá, van de alguna forma ordenándose y se presentan, a medida que van siendo absorbidas por la superficie, se presentan estructuras ordenadas como las que ustedes ven aquí, ¿ya? Y finalmente uno puede encontrar situaciones como esta, donde todas aparecen ordenaditas, ¿ya? Eso es lo que se conoce como una monocapa autoensamblada de moléculas, y generalmente esto ocurre sobre superficies inorgánicas, ¿ya? Pero el interés se ha despertado porque, por un lado, estas monocapas pueden actuar como una interfaz entre un mundo orgánico y un mundo orgánico, dado que esta terminación o la cola de las moléculas puede perfectamente ser un terminal orgánico, ¿ya? Entonces uno podría pensar en conectar un mundo inorgánico como los metales con un mundo orgánico de origen biológico, ¿ya? Pero también en el último tiempo ha resultado interesante porque también puede ocuparse o se propone para la interfaz electrolito sólido en baterías de ion litio, por ejemplo. Y otras aplicaciones que tienen que ver con dispositivos semiconductores que conecten, como dije antes, un mundo orgánico con uno inorgánico. El problema es que estudiar el proceso presenta cierta complicación en el sentido de que, por un lado, está la interacción de la molécula con la superficie de cada una de ellas, pero también está la interacción entre las moléculas. Entonces, el proceso completo o la formación completa de estas capas autoensambladas ha sido lento y por distintas aproximaciones. Como un poco de evidencia experimental, déjenme presentarles acá, estas son imágenes en general STM, o sea, de microscopía de efecto túnel, que muestra cómo efectivamente distintos tipos de moléculas se van ordenando y autoensamblando o autoorganizando sobre una superficie. El grupo del profesor de Feiter en la Universidad de Leuven tiene muy bonitas imágenes. En realidad no sé qué tipo de moléculas son estas, pero lo que ellos presentan aquí es claramente cómo las moléculas se ordenan y se pueden observar mediante esta técnica de microscopía de efecto túnel. También, como ejemplo, en 2017, por ejemplo, otros tipos de moléculas también presentan esta autoorganización, y siempre este tipo de molécula es más plana, más redonda, digámoslo así. También muestra cómo se van ordenando sobre una superficie, y ese efecto se muestra también en microscopía, normalmente efecto túnel, pero puede ser de otro tipo, ¿ya? Y en particular, acá a la derecha está una imagen que tomó mi colega Marcos Flores, que corresponde a una superficie de oro que tiene depositadas moléculas eh, que se conocen como curcuminoides, ya les voy a explicar cuáles son ellas, pero donde también el microscopio de efecto túnel muestra zonas donde hay un ordenamiento claro
de las moléculas, por ejemplo, esta que está acá, o esta zona que está aquí también y acá también. En esos dominios que se van ajustando así. Entonces, este resultado experimental fue el que nosotros comenzamos a estudiar primero, y es el que les quiero contar cómo partió y cómo está terminando, al menos en esta parte. Estas moléculas, conocidas como curcuminoides, en general son tioles que están formadas por una cadena larga de átomos de carbono y tienen característicamente dos, o uno en general, pero esta en particular, la que estábamos estudiando, tiene dos cabezas de azufre casi en los extremos, que estas se anclan firmemente con una superficie de oro. También hay un decorado, llamémoslo así, de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno que están presentes más o menos en el centro de la molécula. ¿Ya? Esta es una molécula larga. Lo que ustedes ven aquí abajo es una representación de la superficie del oro 111 y me va a servir este esquema para explicar lo que viene a continuación, que es un pequeño resumen de lo que quiero mostrar. Primero, contarles cómo se hizo el cálculo o se obtuvo las energías de interacción y la energía de absorción de las moléculas y de interacción entre ellas. Luego, el modelo y las simulaciones de Monte Carlo que llevamos adelante con el objeto de entender el comportamiento colectivo de ellas. Y finalmente, los resultados que obtuvimos y las principales conclusiones. Tengo una duda acá, no sé si ven mi pantalla completa o ven el cuadro que está acá, donde aparecen ustedes. No lo puedo sacar. Se ve tu pantalla, Eduardo, no se ve nada más. Por si Ok, está por encima, ya, es solo la pantalla que se ve. ya, ok, entonces solamente esa duda. Bien, como les contaba, nuestra superficie es una superficie de oro, 111 tiene esta estructura triangular, esta rectangular, y sobre ella se depositan estas moléculas. Y en particular lo que nosotros finalmente partimos haciendo fue obtener las energías de absorción y de interacción entre moléculas aplicando teoría del funcional densidad. Pero en una etapa previa, lo que se hizo fue, esto no lo hice yo, lo hizo un estudiante en ese tiempo en la Universidad de Chile, Andy Mella, que hizo una dinámica molecular para tener una idea de dónde una molécula va a depositarse con mayor preferencia. Y lo que encontró en ese momento fue que la molécula se deposita en una posición similar a la que muestro acá. Digo similar porque para mejorar el cálculo, posteriormente se aplicó un algoritmo de dinámica molecular, pero esta vez cuántica, para efectivamente comprobar que la molécula queda en esa posición, en un estado de equilibrio, y finalmente, cuando ese resultado de dinámica molecular cuántica en el algoritmo de Caspar-Rinello se aplica el cálculo de teoría de funcional densidad para encontrar las posiciones relajadas de la molécula o en esta configuración que resultó ser la más probable, en el sentido de que es la que mayor número de veces se presenta al arrojarla usando dinámica molecular, al soltarla sobre la superficie, en qué configuración es la que con mayor probabilidad se presenta, y el resultado fue el que les presento en esa imagen esquemática de ahí. Entonces, teniendo ese punto de partida, lo que primero hacemos es calcular la energía de absorción de la molécula. Típicamente lo que se hace es calcular la energía del sistema total, vale decir, de la superficie de oro más la molécula, esto que significa aquí single molecule sobre la superficie del oro. Se resta la energía de la superficie de la superficie y también se resta la energía de la molécula, y encontramos que en general esa energía de absorción para esta molécula son casi 6 electronvolts. Con ese resultado, obtenido de esa forma, es necesario notar, antes de seguir, que dada
la simetría de la superficie, hay tres orientaciones posibles en las cuales se absorbe la molécula. Son tres orientaciones equivalentes, dadas justamente por la simetría triangular de la superficie, y esto hay que tenerlo en cuenta un poco más adelante, ¿ya? En todas ellas, por supuesto, no hace falta repetir el cálculo, pero en todas ellas la energía de absorción es la misma. Y dicho eso, el segundo paso es calcular entonces la energía de interacción entre moléculas. Y en esta situación, supongamos que tenemos la energía en esta configuración, perdón, las moléculas depositadas en esa configuración. Trabajamos con dos, digamos, por las restricciones que impone el método de cálculo, y se calcula la energía de interacción de la siguiente manera. También esto es usual, se calcula la energía completa del sistema, se resta la energía de la superficie y se resta dos veces la energía de cada molécula, por supuesto, menos dos veces también la energía de absorción, que fue la que se obtuvo antes, ¿ya? En esta aproximación podemos calcular justamente con qué energía están interactuando estas dos moléculas, y nuestros resultados mostraron, por ejemplo, acá eh, cuatro configuraciones usuales donde encontramos energías de interacción entre moléculas de 8,22 electronvolt ahí, 4,57. Bueno, acá no las alcanzo a ver porque tengo un problema, no sé cómo sacar esta cosa. Perdón. Bueno, no veo completamente mi pantalla acá, pero las otras energías de interacción son las que ustedes ven allí, ¿ya? Bueno, por supuesto, este no es el espacio de configuraciones total de la molécula, de las moléculas. Ustedes pueden imaginar que aquí hay un montón de otras configuraciones, pero sin embargo, en una discusión bastante rica y productiva que tuvimos con nuestros colegas argentinos, ellos identifican que estas configuraciones son representativas de las otras, en el sentido de que se puede apreciar algunos tipos de interacciones típicas. Por ejemplo, si definimos gamma como la energía de interacción cabeza a cabeza de las moléculas, vale decir, cuando están enfrentándose como se muestra en esta figura, encontramos que en esta configuración la energía de interacción total es aproximadamente dos veces esta energía de interacción cabeza a cabeza que fue definida o fijada en 4,5 electronvolts, ¿ya? Claro, ¿por qué dos veces? Porque interactúa esta con esa cabeza de la otra molécula y esta cabeza de azufre con esa cabeza de azufre, ¿ya? Déjenme seguir acá, abajo en la letra C, porque la veo mejor. En este caso, uno identifica una energía de interacción que podría ser cabeza-centro, y también está dos veces, ¿ya? Y en ese caso, la energía de interacción cabeza-centro es la mitad de la energía de interacción cabeza-cabeza, ¿ya? Entonces, por eso, dos veces la mitad de esto, por supuesto, da un valor similar al, al que se obtuvo en el método usando eh, cálculos de primeros principios, ¿ya? No, no quiero hacer eso. Eso es lo que quiero hacer. Acá, en la letra B, por ejemplo, hay algo similar, pero esta vez uno lo que puede identificar es una energía de interacción centro-centro, ¿ya? Aquí los átomos de oxígeno aparecen muy cerca unos de otros, y la energía de interacción la podemos aproximar más o menos como 1,5 veces por ese valor gamma, que es la energía de interacción cabeza a cabeza. Y acá ocurre algo similar a lo que se muestra en la letra C, donde hay una interacción cabeza-centro y otra interacción cabeza-centro que podríamos pensarla ahí, ¿ya? Por supuesto, estas son observaciones aproximadas, pero nos permiten definir un modelo para lo que viene, porque lo que viene es
como dije antes, modelar el comportamiento colectivo de este sistema, ¿ya? Y para eso, bueno, la superficie de oro se modela como una red triangular FCC 111. Aquí hay algunos detalles que me puedo extender un poco más adelante, pero esta red triangular sirve como guía simplemente para definir las tres orientaciones posibles en las que puede ser absorbida la molécula. En general, este número es importante porque nos da cuenta del tamaño de la red de simulación. Este es un rombo que tiene tamaño L por L, donde L es el número de sitios que va desde un lado hasta otro, perdón, de nuestra red de simulación. Y utilizamos condiciones periódicas de borde y, y esto es lo que se conoce, bueno, la base de lo que se conoce como el modelo de gas de red, porque sobre él se depositan las moléculas que en el modelo se van a tratar como moléculas lineares de, de largo 5, vale decir pentámeros, que tienen tres centros de interacción. Y estos tres centros de interacción fueron definidos de acuerdo a las observaciones anteriores. Vale decir, centros de interacción cabeza, centro y cabeza. ¿Ya? Perdón, dos centros que interactúan, que son las cabezas, cuyas interacciones la podemos llamar cabeza-cabeza. También interactúa el centro en interacciones que podemos llamar cabeza-centro y por supuesto también tenemos que considerar las interacciones que van centro a centro. ¿Ya? Dado que estas son moléculas, son pentámeros de largo 5, consideramos que hay una zona intermedia donde no se produce interacción. ¿Ya? Eso es lo que está pintado en negro ahí. Entonces esos centros no interactúan, pese a que sí ocupan un sitio de la red. Dicho esto, se introduce el hamiltoniano para el sistema. Básicamente tenemos acá la representación de los sitios de absorción. Estos son interacciones a primeros vecinos. Si el sitio está ocupado por una parte de un pentámero, el valor es 1, y si está desocupado es 0. Esta energía de interacción acá depende de lo que conversamos antes, vale decir si es una interacción cabeza-cabeza, cabeza-centro o centro-cabeza. Este término de acá se incluye para excluir las interacciones de una misma molécula. ¿Ya? Entonces, por eso es K-1, porque el número es 5, tengo cuatro centros de interacción, 4 posibilidades de interacción en la misma molécula, pero se restan, perdón, se restan para evitar que cuando uno deposita una molécula, esa molécula está contribuyendo con la energía al sistema total, con su autoenergía, digamos. Y la energía de absorción de cada uno de los sitios que está siendo ocupado al considerar la molécula absorbida sobre la superficie. Este hamiltoniano entonces rige nuestro sistema, y una consideración adicional es que se van a producir absorciones reversibles. Vale decir, una molécula puede ser tanto absorbida como desorbida, pero lo que no se permite en este modelo es que haya disociación de moléculas o que la molécula se distorsione. Con todos estos elementos, entonces, lo que se desarrolla ahora es una simulación Monte Carlo en el ensamble gran canónico. Se define un potencial químico inicial, un potencial químico final, y una diferencia entre estos potenciales dada por, bueno, ese valor, esa diferencia entre el potencial químico final y el inicial, y un número de réplicas que representa sistemas con distintos valores de potencial químico. Entonces, para entender un poco eso, yo aquí tomé un ejemplo. Esta sería una réplica con un potencial químico de 2,6,
En esta réplica se observa cómo las moléculas están absorbidas sobre la superficie, y lo que ocurre acá es que uno va recorriendo la red aleatoriamente. Si encuentra una molécula, entonces calcula la probabilidad de que esa molécula se desorba según esta probabilidad que está acá. Vale decir, si la energía disminuye, entonces esa desorción se acepta en general. Y si no disminuye la energía al hacer la desorción, se calcula la probabilidad, la mínima, entre 1 y el valor exponencial, que es la típica distribución de Boltzmann que ustedes conocen. Y junto a esta réplica, eh, tenemos otra para un potencial químico distinto, y lo que se realiza acá es un proceso conocido como parallel tempering. No sé muy bien la traducción, pero es lo que el término usual, y que uno intercambia las réplicas de acuerdo a esta probabilidad que se presenta acá. Esto es la probabilidad de intercambio entre réplicas que están en potenciales químicos distintos, ¿ya? Entonces, eso tiene por objeto llegar más rápido al estado de equilibrio del sistema, ¿ya? Un paso de Monte Carlo en este esquema corresponde a L por L, que, como recuerdan, era el tamaño de esta red, pero también multiplicado por el número de réplicas que hayan en este intervalo definido entre el potencial químico inicial y el final. Entonces, un paso de Monte Carlo está dado por ese número. ¿De acuerdo? Entonces, lo que en el fondo se recorre, cada una de las réplicas se recorre una vez completa, y eso es recién un paso de Monte Carlo. Lo que tenemos allí es que, después de esto, es que se observa que el equilibrio se alcanza después de los 5 millones de pasos de Monte Carlo, pero todas las simulaciones que voy a presentar están corridas para 10 millones de pasos de Monte Carlo, para asegurar que estamos obteniendo promedios aceptables y confiables, ¿ya? Hay dos parámetros que nos interesa ver en este esquema, que uno es la cobertura de la superficie, que se obtiene haciendo el promedio temporal sobre todas los pasos de Monte Carlo, de cada uno de los sitios de absorción, ¿ya? Y todo eso se divide por el tamaño de la red, que en este caso, no sé si lo recuerdan, pero M es L por L, vale decir el número de sitios que tiene la red. Y otro parámetro es el parámetro de orden, que en este caso está definido como, ustedes lo ven acá, donde cada uno de estos vectores son vectores unitarios que están indicando una de las direcciones posibles de absorción. Entonces, si las direcciones, como en el caso que mostré antes, están más o menos equidistribuidas, vale decir, hay tantas moléculas para acá en cada una de las posibles orientaciones como se da acá, entonces ese parámetro de orden va a ser 0, ¿ya? La suma acá va a resultar 0, pero si una de estas direcciones resulta privilegiada, vale decir, todas las moléculas terminan alineando en una dirección, entonces esto va a tender a 1. Y bueno, el primer resultado que les quiero mostrar es justamente eso. Por un lado, en línea roja, se observa cómo, a medida que el potencial químico aumenta, la cobertura, como era de esperar, va aumentando, ¿ya? Va aumentando hasta llegar a un máximo de cobertura por ahí arriba, pero es interesante notar que en torno, digámoslo, 7,5, 8 quizás del parámetro del potencial químico, perdón, hay un salto abrupto. Vale decir, el parámetro de orden, que estaba en 0, indicando que las moléculas están todas desordenadas, para este valor del parámetro de orden presentan un ordenamiento espontáneo, y todas terminan apuntando en una misma dirección. Para ver eso con mayor claridad, presentamos estas snapshots. Acá está el ejemplo que mostré antes. Como se fijan, el parámetro de orden es 0, están todas desordenadas. En este punto,
que sería el punto B, las moléculas se ordenan y todos apuntan en la misma dirección. Sin embargo, es interesante notar que a pesar de que están ordenadas, dejan acá espacios vacíos, por lo tanto la cobertura no alcanza un máximo, ¿ya? Y se identifica una segunda transición acá, donde las moléculas continúan ordenadas, pero la cobertura vuelve a aumentar y ahora la cantidad de espacios vacíos que se deja el sistema es mucho menor. O sea, el sistema tiende a ocupar toda la superficie. Tenemos algunas simulaciones para tamaños de red distintos para ver cómo es el comportamiento y observamos que en general para tamaños de red de 50 y de 100 que se muestran acá en línea roja, en negro y rojo, el comportamiento es exactamente como les conté antes. Siempre el parámetro de orden que está representado acá salta abruptamente en torno a 8, digámoslo así, pero cuando la red es más grande, en 150, el comportamiento igual se reproduce, pero aparece un comportamiento un poco extraño en esta zona, porque el parámetro de orden baja abruptamente y luego tiende a subir nuevamente. Bueno, de nuevo, para tratar de entender lo que pasa allí, les presento esta imagen, donde, como ustedes ven, esta imagen está hecha todas para L igual a 150, el largo de la red, y para distintos potenciales químicos. Observen cómo en la letra A, por ejemplo, están todas, la letra A corresponde a esta snapshot que está acá, están todas las moléculas ordenadas, pero sin embargo, cuando se aumenta el potencial químico, se produce un desorden y aparecen dominios de orden, ¿ya? Que en este caso han sido pintados en distintos colores para identificarlo. Por supuesto, eso hace que, a pesar de que la cobertura es alta, como se muestra en negro aquí, el parámetro de orden cambia, ¿ya? Y baja un poco porque se produce un desorden ahí. Déjenme mover esto, ¿no? Yo lo veo. Ahí sí. El parámetro de orden. Y luego vuelve a haber un predominio. Esto estamos en la letra B, en esta zona de aquí. El parámetro de orden empieza a aumentar nuevamente y lo que uno empieza a observar es que empieza de nuevo a predominar una orientación, aunque quedan dominios con orientación distinta, ¿ya? Eh, el mejor caso es este, que está acá, pero sin embargo en este caso también no alcanzamos la máxima alineación, vale decir, todas las moléculas en el mismo sentido. Y finalmente tenemos este caso donde se ve una manchita aquí orientada en una zona, en una dirección distinta. Bueno, esos son nuestros principales resultados. Las conclusiones mayores de estos trabajos son que este modelo de gas de red se puede adaptar y así ha sido hecho para modelar procesos de absorción de moléculas lineales en estas redes triangulares. Estas simulaciones muestran cómo hay una transición cinemática, vale decir, las moléculas se alinean espontáneamente para un determinado valor del potencial químico. Y por supuesto esto puede explicar las transiciones de fase, perdón, esta transición de fase puede explicar la autoorganización de moléculas que se observa experimentalmente. Nuestro modelo reproduce el comportamiento fenomenológico del proceso de absorción y quizás una cosa muy importante es que puede ser extendida para intentar entender todo el proceso de autoorganización de otro tipo de moléculas sobre diferentes superficies, ¿ya? Y un último detalle que nos dimos cuenta que necesitamos hincarle un poco más el diente y es algo en lo que quizás Eugenio va a querer contarle un poco más, es que hay esta segunda transición de fase que observamos ahí puede ser muy interesante, pero se requerirán métodos de análisis provenientes de la mecánica estadística que
son más sofisticados. ¿Ya? Eso es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ahí están los principales agradecimientos. Y eso. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la charla. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Si alguien quisiera hacer una pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla. Yo tengo una pregunta, Eduardo. Cuando tú hablaste sobre la segunda transición de fase, tú estás utilizando un largo, es el largo de 150. Entonces, En esa particular no lo puse ahí, pero el largo es 50, en ese que estoy presentando. El ya. tamaño del... Sí, bueno, te iba a preguntar básicamente cuál es el efecto que tiene el tamaño del sistema en esta transición de fase. Yo entiendo que, o sea, esto no es homogéneo, ¿no? En el sentido de que tú aumentaste los tamaños y encontraste que en ese gráfico, por ejemplo, para 50 y 100 el comportamiento es más o menos el mismo, pero para 150 esta cuestión se cae. Entonces mi pregunta es cómo afecta el tamaño del sistema, más allá de la estructura que hay detrás de esto, porque tú mostraste que en el fondo se generan ciertos dominios. ¿Por qué? No sé si tienen algo sobre eso o están investigándolo. Sí, yo voy a dar mi percepción. Usamos condiciones periódicas de borde, ¿ya? Así que en tamaños pequeños, mi percepción es que, digamos, no tan grandes, L50, L igual a 100, es que en los bordes no se permite que una molécula cambie de orientación, por ejemplo. ¿Ya? Los tamaños son pequeños, eso es lo que yo observo. En cambio, cuando el tamaño es un poco más grande, en los bordes pueden aparecer lugares, nucleación, se podría yo tratar de asimilarlo con lo que ocurre en el magnetismo, lugares donde es posible que la molécula cambie su orientación y produzca este tipo de comportamiento que desordena de cierto modo el sistema. Esa es mi apreciación personal, pero... ¿Tú esperarías cosas similares para largos mayores, por ejemplo? Tú dices para moléculas... Claro, para Del tamaños de sistema, red. ¿sí? Sí, yo esperaría que también se observara eso, lo que quizás no me asusta tanto, porque en el experimento, voy a volver un poquito atrás, en el experimento las moléculas no aparecen, bueno, en algunos sí, pero en este, por ejemplo, en el que nosotros estamos justamente tratando de modelar, las moléculas no aparecen todas en la misma dirección. Hay ciertos... ¿ya? Por supuesto, la imagen acá, quizá uno puede mejorarla un poco más, pero si pienso en la orientación predominante sería en esta dirección y acá es distinto. Entonces quizás no está mal ese efecto de borde que se produce para tamaños más grandes. Gracias, Eduardo. Fabián Dietrich tiene la mano levantada. Fabián, por favor. Yeah. Hola a todos. Eduardo, yo tengo dos preguntas. Nos mostraste qué métodos de DFT utilizaste para las simulaciones. Mi pregunta es, ¿contienen dispersión o tienen las fuerzas de Van der Waals? Sí, se tienen. Sí. La introdujimos fue un cálculo muy largo porque en ese momento no estaban tan bien desarrollados los métodos, pero sí la contienen. Sí. Ok, porque yo tengo la idea que muchos de tus... yo creo que las moléculas son muy grandes, muy grandes en comparación. Entonces espero que contienen mucho dispersión o Van der Waals. Entonces, pero tú no sabes el porcentaje de estos
esas fuerzas, ¿no? Ok. En este momento no lo sé, quizás podría buscarlo, pero... Ya, eso es solamente para comparar eso con otros sistemas. Eso sería interesante para mí. Ujú, ujú. La otra pregunta es, tú calculas la energía de la interacción entre dos moléculas. Y que yo entiendo correctamente, eso es repulsivo, esas Sí, interacciones. sí, Am, y también veo que tus energías son bastante grandes. Para mí, 8 electronvolts son como 800 kilojoule por mol. Em, ¿Qué es la relación por la energía de la absorción? Porque yo creo que si tú tienes una energía de absorción que es en el mismo orden como esta energía de la interacción repulsiva, mm, no es muy probable que un segundo molécula está en la superficie. Ähm, sí, acá dices tienes 6 electronvolt de absorción, pero tienes 8 de repulsión si tienes un segundo. Entonces la pregunta es, ¿hay dos moléculas en tu superficie? sí, entiendo la pregunta. Bueno, por un lado, justifico esta energía de absorción tan alta porque hay dos azufres que se anclan en el oro, entonces eso es un anclaje fuerte. Y por otro lado, bueno, no presento la imagen, pero estas moléculas al interactuar con la superficie se presentan unas características polar, ¿ya? Y aquí lo que hay es una interacción entre cargas positivas en cada una de las moléculas, pero, pero no importa, justifico que sean 8 electronvolts de interacción en ese orden en algunos casos. Y claro, desde ese punto de vista, las moléculas nunca van a estar juntas, porque se van a repeler tanto que se van a despegar y se van a alejar. Y yo concuerdo con eso, pero el punto es que cuando vamos poniendo más moléculas, y eso se observa en la simulación, o sea, Ujú. primero ellas quieren estar lejos unas de otras. Y la única forma de que lleguen a estar juntas es que nosotros vayamos poniendo más moléculas en la simulación. Y desde ese punto de vista, como aproximación, la justifico, porque lo que estamos diciendo es que estamos forzando que las moléculas se coloquen juntas, producto de que hay muchas alrededor. Eso. No sé si explico o respondo tu pregunta. Sí, ya, gracias. Gracias, Fabián. Eugenio tiene la mano levantada. Tiene el micrófono apagado, Eugenio, por si acaso. ¿Me escuchan ahora sí? Ahí sí. Ya. A ver, yo quería partir por tomar lo que estaba diciendo Fabián. Un poco aportar mi punto de vista a la conversación que estaba entre Fabián y Eduardo. Pero antes de eso quiero felicitar a Fabián porque me sorprende que en este coronavirus ha aprendido español de una manera extraordinaria, Fabián. Felicitaciones, Fabián. Ich gratuliere dich, sehr gutes Spanisch. Danke, Eduardo. Danke, Eugenio. Danke. Bueno, eso por un lado. Pero ahora vamos a lo que estaban conversando ellos. Aquí yo veo que hay varias cosas. En primer lugar, esas energías que mostró Eduardo son energías del conjunto. Es decir, hay una repulsión de 8 electronvolts, es cierto, y hay una atracción hacia el sustrato de 6. Pero notemos que la atracción hacia el sustrato es vertical, las repulsiones son horizontales, es decir, no necesariamente rechazan la deposición. Es una composición de fuerza. Entonces no hay un rechazo a la deposición propiamente tal. Primera cosa. Segundo, estas son del total de la molécula. Pero hay que pensar que esta molécula es un multipolo eléctrico en el fondo, es decir, tiene una distribución de carga
donde están los hidrógenos, esas pelotitas azules, son cargas positivas, son los protones que quedan detrás. Y las cargas negativas van más por los azufres, sobre todo. O sea, es un multipolo que es además simétrico, porque tiene dos cabezas similares. Entonces, resulta que en el fondo, esas repulsiones son el total, pero va a depender mucho cómo se aproximen. De repente pueden incluso ser relativamente atractivas en algún momento para permitir el acomodo. Así que esas expresiones que abordó Eduardo son expresiones finales de una deposición que entre medio tuvo una dinámica que pudo haber sido más favorable que la final, donde está gobernado por la conmensuración con el sustrato. Eso es re importante que hay que mencionarlo, que estas son moléculas que también conmensuran con el sustrato, por eso es que se produce la distribución. Así es que es cierto que todas las interacciones entre ellas son repulsivas en términos generales, pero en la dinámica de aproximación hay altos y bajos, no siempre son tan repulsivas. Lo otro es relativo a la pregunta de Nicolás respecto de la transición de arriba. Yo a esa transición me voy a referir en el próximo seminario. Los dejo cordialmente invitados. Creo poder aportar a esa respuesta, pero no pienso darla ahora, sino que el próximo martes. Chau. Gracias, Eugenio. Nicolás, ¿puedo? Sí, claro. Bueno, muy linda charla, Eduardo. También voy a contribuir un poco, iba a decir algo en la segunda transición, pero no, ahora ya no lo voy a decir porque no quiero quedar mal con Eugenio. No, respecto también de la pregunta de Fabián, que es cierto, bueno, primero que se quede tranquilo porque, digamos, apenas abordamos el problema, Eduardo, te acordarás que eso fue una inquietud lo de estas energías y bueno, consultamos bastante para asegurarnos que realmente eso era así, incluso químicos, digamos, nos dieron, yo no podría reproducirlo ahora, pero me acuerdo que nos convencieron de que eso era así. Y después, respecto de la absorción, digo, más allá de esta repulsión, incluso si la energía de la superficie fuera repulsiva de alguna manera, esto se terminan acomodando un poco como dijo Eduardo, o sea, esto es un problema más global y cuando uno va metiendo moléculas, o sea, un poco es el potencial químico, digamos, ¿no? A fuerza de potencial químico, yo logro ensamblar a las moléculas. Es más, si ustedes se fijan en el hamiltoniano, van a ver que la energía de absorción con el sustrato, uno podría, de alguna manera, es lo que hacemos generalmente los teóricos, a ver si se fijan ahí, bueno, uno, a este término, si uno quisiera hablar del hamiltoniano, digamos, incluyendo el potencial químico, entraría el potencial químico también por la sumatoria de los S sub I. Entonces, en general, se trabaja con un potencial químico efectivo que incluye la energía de absorción. Es decir, lo que quiero decir es que las isotermas que mostró Eduardo, si uno cambia la energía de absorción, ya sea que las haga repulsiva o atractiva, siempre que la superficie sea homogénea, que es el caso nuestro, las isotermas se correrían como hacia la izquierda o a la derecha, pero el fenómeno después sería el mismo si uno lo mira en cubrimiento. No sé si me explico, digamos. Es como que esa energía con la superficie lo que produce simplemente un corrimiento de los cálculos. ¿Está bien? Y bueno, y en el fondo es el potencial químico o para los, digamos, más experimentalmente hablando, quizás la presión es la que termina forzando que las moléculas se ensamblen como vimos que terminan ensamblándose. Ese era un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias. No sé si Eugenio está pidiendo la palabra de nuevo o se le quedó la mano levantada.
No, se me quedó la mano levantada. Ya. Sí, ya, está Pablo Díaz, entonces, Pablo, por favor. Ya, gracias, Nicolás. ¿Me escuchan bien? Un poco bajo, pero... Bueno, primero que todo, los saludo a todos. Muy buena la charla, Eduardo. Y Gracias, mientras Pablo. tú ibas hablando, hace tiempo que no la miraba con detalle, no miraba con detalle tu trabajo este en particular. Y recordaba que las primeras discusiones... tengo una pequeña interrupción. Voy rápido. ¿Es posible? No, voy a tener, si alguien más quiere hacer una pregunta, por favor que la haga, porque yo ya no puedo hacer nada, así que vuelvo en unos 2 minutos en la vida. Ya, está Juan Screen. Y yo tengo a los niños durmiendo, apenas se despiertan. Aprovechó. Claro. Muy buena charla, Eduardo. Gracias, Y Juan. bueno, un gusto verlo a todos. Un par de preguntas desde la ignorancia. Uno es, ¿hiciste algunas mediciones con respecto al largo de estas moléculas, cierto? Perdón, al L, que... Sí, perdón si no fui claro, pero el L es Sí, el del tamaño del arreglo, ¿no? de la red, sí. Y el Claro, largo de las moléculas son, son fijos. sí, son fijos. Sí. Claro. Una pregunta es ahí, ¿qué pasaría si las moléculas no son todas iguales? ¿Has probado eso? No. No. Mira, voy a aprovechar un poco de conectar lo que decía Pablo, pero cortito. Sí, el trabajo estadístico fuerte, digamos, lo hicieron nuestros colegas argentinos y Eugenio, ¿ya? Y nosotros hicimos la parte de los cálculos de interacción de moléculas. Entonces, ellos me explican que algunas situaciones es fácil cambiarlas, porque tienen, digamos, algunos parámetros que se modelan de manera, no es que sea fácil, pero sencillamente Va a responder en accesible, cualquier digamos. momento. Sí. Sí, bueno, accesible. Pero el largo de las moléculas entiendo que hacerlas todas distintas es una cuestión complicada. Quizás Pepe o Eugenio me pueden ayudar con esa respuesta. Bueno. Y lo otro, Ah. Hola, Juan. Hola, Pepe. Sí. ¿Te parecen a las barritas que te vi en alguna charla? Claro. Eso te iba a comentar, que sí, uno podría, seguramente que haciendo digamos así, una mezcla de tamaño, por ejemplo, poniendo una fracción de barritas más chiquitas, con estas, es probable que también uno logre encontrar este ordenamiento, digamos, ¿no? Y uno podría estudiar sobre las bases de esta energía, bueno, más o menos cuáles serían esa fracción, o sea, para encontrar de alguna forma en qué largo aparece esta transición. Quizá eso es algo que podemos hacer más adelante, digamos, lo que nos dedicamos a hacer ahora fue tratar de usar quizás el tamaño de barrita más chiquito que podíamos seleccionar para tener los ingredientes que contó Eduardo, de tener esas cabezas diferenciadas de los centros y observar ahí si se veía este autoensamblado. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora quizás uno después podría estudiar estas barritas, digamos, nosotros hemos hecho un problema monodisperso, tratar de ponerle alguna dispersión en tamaño y ver qué pasa. Como dice Eduardo, es cierto, el tema de los promedios acá es digamos, de promediar y lograr equilibrio es complicado, pero bueno, es algo que se puede hacer y realmente es una buena pregunta, digamos. Así que pues, muchas gracias. Sí. ¿Eduardo? Sí, y otra consulta. Nosotros cuando fabricamos películas delgadas, no tan delgadas como las tuyas, pero películas delgadas en sí, de repente observamos un proceso que se llama de wetting, donde de alguna manera como se producen agujeros, muy similares a las que tú mostraste ahí cuando se genera cierto ordenamiento, pero que quedan unos huecos, ¿ya? Lo que me parece interesante es que en la práctica tú tendrías un substrato y tendrías tu molécula, y esta molécula, bajo cierto ordenamiento, tú puedes generar agujeros o puedes llevarla a una cobertura perfecta.
Ujú. ¿Sería posible controlar de alguna manera el material que está debajo con lo que está encima, con las moléculas de encima? Lo digo por lo siguiente, porque en la práctica, si tú tienes, por ejemplo, material ferromagnético abajo, una película lisa, y tienes moléculas encima, y moviendo las moléculas tú puedes generar agujeros, y que te siga de alguna manera el material de abajo, tú cambias completamente las propiedades. Es como un SAMS con The Wetting. Y me pareció que podría ser pensarlo uno como una técnica de control. Yo personalmente pienso que la aplicación del método es bastante extendida. ¿En qué sentido? Que hay una superficie que interactúa con moléculas que a su vez, moléculas o nanoestructuras que a su vez pueden interactuar entre ellas. Entonces, dependiendo de la red o el sustrato que sea, no importa el tamaño, digamos así, el método puede ser aplicable y podríamos intentar ver algo de ese estilo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, por la pregunta. Bueno, ahora volvió Pablo. Sí, aquí estoy. Voy a ver si alcanzo a hacer la pregunta esta vez. Bueno, primero que todo quería saludar a Pepe también, que está al otro lado de la frontera. Y me recordaba cuando la última vez que estuvimos en Mendoza, este trabajo estaba en proceso, así que es súper interesante ver cómo se ha ido desenvolviendo con el tiempo y cómo han cambiado las cosas desde que estábamos allá. Ahora, mi pregunta, y no sé si alguien la hizo porque he estado intermitentemente atento, es cuando tú tienes, por ejemplo, la fase completamente ordenada, suponiendo cualquiera de los casos donde tú tienes completamente ordenado, ¿es posible depositar una nueva capa sobre esta capa ya completa? Y si es posible, ¿han visto qué ordenamiento se puede generar? No, pues. Es una pregunta buena, o sea, el sistema cambia, no es el mismo sistema porque ahora ya la superficie está cubierta por las Claro. moléculas. Habría que considerar solo la interacción entre moléculas, digamos. Claro. Y experimentalmente no sé si se ha visto, Pablo. Esa es la respuesta. Pero en general ocurre lo mismo. O sea, si está ahí una capa completa, entonces lo que viene encima es otro sistema, digámoslo así. Claro. No sé qué se Claro. produzca Claro, en otras palabras, el sustrato es otro ahora. Claro, claro. Y puede producirse desorción, como decía Juan, o armarse dominios distintos, no lo sé. Claro, porque suponiendo Bastante eso, uno profundo podría porque pensar si es que es posible ir construyendo un multicapas o de forma ordenada, con eso diferentes también órdenes es de interesante. capas, pero que sean multicapas ordenadas, una especie de bulk. Ujú. Voy a, Eduardo, Gracias. aprovecho para saludar a Pablo. Y claro, nosotros no hemos permitido, por la construcción del modelo, que pueda haber absorción en multicapas, como se conoce eso que dice Pablo. Pero claro, seguro que es un lindo problema para estudiar, pero digo, nosotros no lo hemos considerado en este punto. ¿Está bien? Seguro que hay, puede haber algún trabajo o puede haber algunas situaciones en donde esto ocurra porque, digamos, la absorción es muy común, la absorción en multicapas. Pero, digamos, nosotros un poco tratando de imitar lo que nos mostraba el experimento y lo que nos comentaron nuestros colegas, bueno, a través de Eduardo, es que lo que estaban analizando era una monocapa en este caso, ¿no? Pero uno, bueno, tiene la libertad en el modelo de seguir creciendo. Eduardo, por el chat, Walter te hace la siguiente pregunta. Pero yo no lo... Dice, en el estado nemático, ¿hay diferencia en la orientación de las moléculas, horizontal, vertical, diagonal? Bueno, en esta misma lámina
lo que se presenta acá es que, por ejemplo, en el punto A están todas orientadas en una misma dirección y se pinta negro. No recuerdo en cuál está ahí, pero todas están en una misma dirección. Y en ese, por supuesto, en ese estado nemático todas aparecen en una misma dirección. Lo que aparece después, que uno podría decir que es un estado también nemático, pero que presenta orientaciones o dominios donde las moléculas aparecen en una orientación que se pinta en azul y en otra también posible que se pinta en rojo. Pero aparecen estos dominios donde las moléculas localmente sí presentan un ordenamiento nemático. Acá también. No sé si eso responde la pregunta. Bueno, esperemos que le haya servido la respuesta a Walter. Eugenio tiene la mano levantada. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, quería decir un par de cosas en esta conversación. Primero, respecto de las multicapas. Aquí yo creo que es donde cobra importancia lo que decía Fabián al comienzo de la discusión, de que ahora sí que operan las repulsiones, porque vamos a tener estas moléculas queriendo depositarse sobre las otras y ahí van a primar las repulsiones. Por eso es que experimentalmente todo lo informado ahí en las láminas de Marcos Flores son multicapas, porque ya no es tan fácil. En cambio, si no existieran las repulsiones, sí que es posible tener deposiciones de multicapa. Y el experto para hablarnos de ese tema es justamente Pepe, que está por ahí, y Nicolás, tú lo podrías empezar a inscribir con un próximo seminario, para que nos hable justamente. Acabamos de publicar un trabajo de multicapas que él no mencionó de sencillo que es, pero él puede hablarnos de multicapas, pero ahí no hay repulsiones, ¿te fijas? Aquí en este caso sí la habría. Así que esa es una primera cosa, que yo no creo que en estos sistemas las multicapas operen, porque ahí son importantes las repulsiones. Ya el sustrato no opera porque está entre medio justamente la molécula que está haciendo repulsión. Y respecto de lo de Juan, interesante lo que plantea Juan, que se imagina que tenemos abajo un ferromagneto, luego vendría este tipo de material no magnético depositado, y que crearía algunas islas en esos lugares donde no está cubierto, y que permitiría entonces aflorar el magnetismo hacia arriba por estas islas. Algo así es lo que yo creía entender. Pero eso, Juan, es aleatorio. O sea, no hay ningún control sobre esos huecos que se producen. Son absolutamente aleatorios. Entonces no habría una manera como de así decorar esto más o menos programadamente o a propósito. Sería una cosa aleatoria. Yo no sé si interpreté bien lo que tú dijiste, pero paro aquí. Eugenio solo para responder, era si podías mejorar la cobertura, o sea, controlar la cobertura. En realidad da lo mismo donde queden los agujeros mientras tú puedas controlar la cobertura. Bueno, eso te lo puede responder Eduardo en su curva, donde muestra la cobertura versus potencial químico. Y en ese sentido, yo te digo que efectivamente la cobertura es una función del potencial químico. Te lo puede responder mejor Pepe también, en el sentido de que va aumentando, pero hay una oscilación. Es decir, lo que tú controlas de fuera es el potencial químico, y la cobertura, como se pegan y se despegan, presenta oscilaciones. Así que si tú toleras esas oscilaciones, sí, tienes un control de la cobertura. Y yo lo que claro, me ¿sí? lo que me imagino yo es que controlando el potencial que tú dices mejora cambia la cobertura, y por lo tanto en una lámina metálica, o sea, ferromagnética, por ejemplo, puedes cambiar la resistividad y la coercividad. Por lo tanto, Estoy seguro que sí. Lo que sí, tendrías que encontrar la molécula apropiada para que se deposite sobre tu sustrato. y lo bueno Y es que en ahí, teoría, o claro, sea, a lo que tú lo puedes proponer teóricamente de que en principio es un sistema de control, pues. Hacen los claro, cálculos, después le deja el problema a Juan Luis para que vea cómo se hace. claro. Ese es más sencillo, por supuesto. Bueno, a lo que yo iba es que tú puedes controlar efectivamente con el potencial químico la cobertura, pero con fluctuaciones. No es absolutamente determinista.
Lo otro que quiero que tengan en cuenta es algo que dijo Eduardo en su presentación, el parallel tempering. Es decir, aquí son varios en las simulaciones. En las simulaciones nosotros estamos manejando varios universos paralelos. Es decir, y de repente se encuentra una que el parallel tempering favorece energéticamente, resulta mejor, y se produce lo que en inglés se llama un swapping, o sea, un intercambio de las configuraciones, y por eso es que aparecen como todos virándose en otra dirección. Pero ese es un artefacto del cálculo. No es que se haya producido por evolución. Claro, en esta lámina se ve bien, digamos, acá están todas en una dirección y en el paso siguiente aparecen todas en otra. Entonces no es que todas se hayan saltado y se hayan ordenado en otra, es un artefacto del cálculo, como dice bien Eugenio. ¿Más consultas, preguntas? Bueno, no, voy a hablar con vos, Nicolás, para anotarme para un Ya, seminario genial. sobre Buenísimo. sí. Súper. Después me pongo de acuerdo en privado. Ya, genial. Súper. Bueno, si no hay más consultas, le damos nuevamente las gracias a Eduardo. Gracias a todos por su atención. Gracias a todos por asistir y nos vemos en 2 semanas más, donde va a presentar el profesor Eugenio Fogel. Ya dio algunos indicios de que se iba a tratar su charla, pero nos dejó en suspenso. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, muchas gracias. También. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Chao, Francisco. Chao, Juan. Chao, Pepe. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao a todos. Mire, acá Chao. que Martina tiene la mano levantada. Ah, pero bueno, si alcanzo a responder. La Sí. vimos recién. No sé quién es Martina, pero Martina, si quieres preguntar, puedes hacerlo ahora. No. Se quedó con la mano. Sí. No la vi antes. Bueno, perdón. Sí, me respondió que no. Y ya entonces nos vemos en la otra sala. Eugenio va a invitar, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, Nicolás, muchas gracias. Conversamos Eduardo, bien. nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.